Buenos días. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos reunirnos para saber más de tu palabra. Derrama en nosotros sabiduría y entendimiento para poder discernirla y comprenderla al máximo. Que seamos nosotros el ejemplo y podamos participar compartiéndola a más hermanos que la necesiten entre nosotros. Te pedimos por cada uno de los que estamos conectados en esta reunión, así como por los que faltan por conectarse, que apronten su llegada para que puedan tomar su clase con nosotros. Bendice este día, bendice los hogares de cada uno de los hermanos y no nos desampares de tu mano, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, Amén. hermano. Buenos días, hermana Rosario Hernández. Un gusto. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días, hermano. Capítulo 10, hermana, capítulo 10. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9, hermanos, terminamos diciendo que Jesús se aleja del templo? Y de hecho yo les mencioné que es un momento muy triste en cuanto podemos ver que Jesús, siendo la luz que ilumina todo, se va alejando del templo y lo va dejando en oscuridad y el templo queda en tinieblas. Bueno, pensando en eso, hermanos, que Jesús se aleja del templo, de los atrios del templo, y los fariseos y los escribas se quedan en ese templo, Jesús se aleja. De hecho, Jesús no vuelve a entrar al templo, regresa a las afueras del templo, que es lo que le llamamos los atrios, pero ya nunca vuelve adentro al templo. Entonces, ahora, hermanos, en el capítulo 10 vamos a ver la imagen del buen pastor. Esa es muy conocida de todos nosotros, hermanos. Jesús, el buen pastor. ¿Y qué idea tiene usted, hermana Anabel, de Jesús como un buen pastor, según lo que vamos a ver? ¿Qué idea le ha Que es dado? un buen, ¿Un buen qué? que es un buen líder, ¿Es un buen que es líder? un buen líder que sabe dirigir bien a su rebaño. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué piensan ustedes cuando oyen Jesús es el buen pastor? ¿Qué concepto les da? Que cuida de su rebaño, Que cuida de su rebaño, muy bien. ¿Qué más, hermanos? que su vida da por su rebaño, Que su vida da por ellas. ¿Qué más? ¿Las conoce, hermanos? nos conoce a todos. Por nombre. Sí, Hermana Rosario, el pastor, ¿la conoce usted como con su nombre? ¿El pastor de las ovejas Cristo? Sí, sí nos sí, conoce por nuestro nombre. Vamos a sí. verlo en este estudio, hermanos. Entonces, ahora, hermanos, el buen pastor va a poner al descubierto, hermanos, todas las cosas. Y vamos a aprender cómo pone al descubierto Jesús todas las cosas. Vamos a leer, hermanos, y voy a poner en la pantalla nuestro capítulo 10 para que lo podamos ver. ¿Sí lo ven bien, hermanos? Sí. Sí. Muy bien. Hermano Enrique, ¿nos puede ayudar a leer los primeros 5 versículos? Y si tiene un comentario de estos primeros 5, hermanos, dígamelo, por favor. Sí, maestro. Así dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muy bien, hermano. ¿Qué piensa, hermano, de lo que acaba de leer?
primeramente que nosotros somos las ovejas de Dios. Dios nos conoce por nuestro nombre. Y que aquella que no entra por la puerta del redil sale de la cobertura de Dios y se convierte en una persona ajena al rebaño. Perdón que haga una referencia, esto me recuerda al rey David cuando dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 20. Aquí el rey David primeramente reconoce quién es su pastor, dice Jehová, no dice otro nombre, sino lo puntualiza. Jehová es y habla en tiempo presente. Jehová es. Cuando dice mi pastor, cuando dice la palabra mi, está atendiendo a una relación personal con Dios, con su pastor. Y cuando dice pastor, es porque es su guía y él se acepta a sí mismo como oveja. Muchas veces las personas no quieren aceptarse como ovejas porque piensan o dicen o es verdad que las ovejas son sucias, torpes e indefensas y no quieren aceptarse como ovejas. Por eso muchas de ellas salen del rebaño. Sin embargo, cuando Cristo nos llama, reconocemos la voz de Cristo, porque Él nos llama por nuestro nombre. Amén. Muy bien, hermano. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 9 vemos que Jesús realiza en un sábado la curación de un ciego. Escupe en tierra, le pone le unge el lodo en los ojos, lo manda a que se vaya a lavar al estanque y el ciego viene y ve. Entonces, ¿qué le sucede al final al ciego, hermanos? Lo expulsan ¿de dónde? De la De la sinagoga, sinagoga. ¿verdad? Lo expulsan, hermana Rosario, lo expulsan de la sinagoga. Entonces, pensando en todo esto ahora, hermanos, Jesús viene al atrio del templo y vienen al encuentro los líderes religiosos, los mismos que habían hecho la vida imposible al Señor en el templo y con el ciego. Entonces dijimos que Jesús ya se había alejado del templo, hermanos, ya no vuelve a entrar adentro. Entonces, ahora, hermanos, Jesús está hablando con falsos maestros, falsos encargados de las ovejas, los que tenían que cuidar al rebaño de Israel, no lo estaban haciendo. Ahora Jesús viene y se cree que era la fiesta de la dedicación que se celebraba en invierno. Pero, hermanos, nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo dice entonces, ok, este templo que ustedes tienen, al que están muy orgullosos de tenerlo, se los voy a quitar y ahora mis ovejas, las que crean en mí, las voy a traer a un redil diferente, a un lugar diferente, y ya las voy a sacar de ese templo para todos los que crean en mí. Entonces, en este momento, hermanos, Jesús saca a sus ovejas del templo porque ya no va a haber redil, porque la puerta va a ser Cristo y esa puerta, hermanos, va a estar abierta siempre. ¿Sí? Entonces, Cristo mismo va a ser la cabeza de la iglesia y el Señor va a empezar a tener su propio templo. Entonces, todas las ovejas son aquellas personas que van a formar parte de la iglesia, los que por fe y arrepentimiento y fe van a creer en su mensaje y lo aceptarán en el pasado, presente y futuro. Entonces, aquí, hermanos, el Señor Jesucristo ya empieza, hermano Rafael, a ver una distinción entre sus ovejas y las que no son de su redil. Estamos hablando la distinción entre los que son salvos y los que no lo son.
los que van a ser miembros de su iglesia y los que no son miembros de su iglesia. Jesús empieza ya a establecer, hermanos, un nuevo templo, un nuevo lugar, un nuevo concepto, y empieza a sacar a sus fieles, a los que han creído en él, y los va a meter en un redil que es Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo dice, hermanos, de cierto os digo, o sea, con una énfasis doble de lo que dice él es verdadero. Y lo primero que el Señor Jesucristo pone mucho énfasis es la puerta, hermanos, la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Es el mismo Jesús. Entonces, si tú no entras, si tú no crees, porque hermanos, acuérdense que dijimos que todo lo que el libro de Juan nos enseña es que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo del hombre, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso, hermanos, una de las preguntas de un cuestionario de los que ustedes me deben, del 1 al 5, una de las ¿Cómo, preguntas, maestro? una de las preguntas era esta, hermanos. ¿Por qué fue necesario que Jesús se bautizara? Esa es una de las preguntas. Ok. Las respuestas se las voy a dar para que ahí si la quieren anotar o me la pueden ver. Pero una de las Sí. razones por la que Jesús se bautizó, hermanos, es para que Juan el Bautista pudiera dar testimonio al mundo de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que Juan mete al Señor Jesucristo en el agua, que lo sumerge completamente, está presente la Trinidad, hermanos. Está el Padre que dice que este es mi Hijo amado, y está la paloma en el simbolismo del Espíritu Santo, y está el Señor Jesucristo saliendo del agua. Entonces, es necesario que Jesús se bautizara para dar testimonio al mundo de que Él es el Hijo de Dios. Y la segunda cosa que era necesario que Jesús se bautizara, hermanos, era porque Jesús estaba estableciendo la metodología correcta del bautismo, lo que nosotros le llamamos el bautismo espiritual, que una de las condiciones sería que ser salvo, ¿verdad? El perdón de pecados, pertenecer a la iglesia por eso ser bautizado para pertenecer a la iglesia. Entonces, hermanos, el que no entra por la puerta, el que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y se bautiza escrituralmente, sino que sube por otra parte. Entonces, hermanos, habrá personas en nuestras iglesias hoy en día que no entran por la puerta de la iglesia, o sea, no entran creyendo en Cristo al 100. Sí. Se Sí, pueden totalmente. identificar esas personas que entran como ladrones y salteadores, Sí. ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué dice el versículo 2, hermanos? El que entra por la puerta, el pastor de El las pastor ovejas de es. las ovejas es ¿Y quién es ese pastor, hermanos? Jesús. Jesús. Entonces, el Señor Jesús no vino a brincar el templo, hermanos. Lo No. corrieron del templo, lo quisieron apedrear en el templo. Él no vino, él entró por la puerta. Entonces Sí. ahora Jesús dice, mi templo ahora es mi templo, yo voy a entrar por la puerta de mi templo, ¿sí? Y el portero, Dios, dice, me abre porque las ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo que nosotros oímos, hermanos, cuando venimos al conocimiento de Cristo? El Evangelio. Nosotros escuchamos el Evangelio y cuando nosotros venimos a ser parte ya de la familia de Dios, nos llama por nuestro nombre. Sí. Hermana Anabel, no sé si se acuerda Sí. en el libro de Apocalipsis, el Señor dice que promete a todos sus hijos una piedrecita y en ella ¿qué va a venir? Mi nombre. ¿Se acuerdan qué dice que nos va a dar? Un nombre nuevo. Sí. Un nombre nuevo.
El Señor ya nos conoce por el nombre de Rafael, Enrique, Rosario, Anabel, Gloria, hermana Rosario, mi nombre, y nos conoce ya por el nombre nuevo que nos va a dar. ¿Sí? Amén, amén, amén. Ahora, dice aquí que cuando Él ya está con sus ovejas, dice, una de las tareas que Jesús hace, hermanos, es sacarnos de la iglesia al mundo para nuestra vida diaria. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué hace el Señor Jesús, hermanos? Va delante de ellas. Hermanos, en nuestra vida diaria de lunes a sábado, vamos a decirlo así, que estamos en casa, en trabajo, en la calle, el Señor nos tiene que sacar a este mundo, hermanos. Ok. Pero dice que Él va delante de nosotros. Y si nosotros en nuestra vida diaria, nuestra prioridad es Cristo, nosotros lo vamos a seguir. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde Él quiere que vayamos. Sabemos qué es su voluntad, conocemos su voz, conocemos sus mandamientos, conocemos sus estatutos, conocemos lo que Él quiere para nosotros. Y el versículo 5 dice, al extraño no seguirán, sino huirán de él. Las ovejas a una persona extraña, hermanos, no lo siguen. Dice que les entra pánico, se congelan y no, porque como dijo el hermano Enrique, son muy torpes. Dice, huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero hermana Rosario, aquí está la cosa, de que un ladrón y salteador dice que se puede convertir en una oveja, un lobo, puede imitar al buen pastor. Sí, pero nosotros si somos ovejas verdaderas del Señor, nosotros inmediatamente sabemos que esa voz no es de nuestro Dios. ¿Se acuerdan algo curioso, hermanos, cuando en la resurrección de Cristo con María Magdalena? María Magdalena está muy triste, está llorando y le dice, si tú sabes dónde pusieron el cuerpo de mi señora, dímelo. ¿Y cuándo es cuando María reconoce al Señor? Cuando Jesús le dice por su nombre. ¿Qué le Ok. dice? María. Y ella voltea y le dice, Rabí, Rabioni. Sí, mi Señor. En ese momento, hermanos, María oyó su voz de Cristo. Nosotros estamos en la misma condición, hermanos. Debemos de estar nosotros siempre en esta condición. Así es que, hermanos, esto nos enseña, hermanos, que para entrar a la iglesia, nada más hay una puerta, ¿sí? Y esa puerta tiene que ser la principal, Cristo. Cualquier hombre que entre por otro lugar, hermanos, ya está haciendo un ladrón o un salteador. Así es que hasta aquí una pregunta, hermanos. Comentario, maestro. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas de diferentes iglesias y dicen algunas personas, Dios es el mismo y por donde quieras puedes entrar. La cosa es que te portes bien y que hagas buenas obras, ¿no? O dicen, mira, yo me porto bien y voy a la iglesia, un católico, voy a la iglesia y me porto bien toda la semana y le rezo a la Virgen y mira, yo estoy bien. Oh Dios, le dije yo, pues le eché mi bendición y No, hermano, pues está sí, totalmente mal, hermanos. Ahora, hermanos, claro, usted sabe, hermanos, que cuando Jesús está hablando de ladrones y salteadores, hermanos, son los ¿Quién, falsos profetas. quién es el que va a tratar, hermanos, de robarse las ovejas? ¿Quién? El enemigo, ¿Quién es el enemigo, hermano Rafael? Satanás, Lucifer. Satanás, y él usa también, hermanos, a los mismos hombres para Sí. que hagan daño. Por eso dice aquí, hermanos, Satanás y sus ministros vienen al hombre para dominarlo por la fuerza y con violencia, hermanos. ¿Sí?
Jesús demuestra todo lo contrario en su forma de ser. En 2 de Timoteo 2:19 dice, los miembros de las iglesias hoy en día, sí, Jesús conoce a todos los que son salvos. Entonces, hermanos, dice aquí que en Mateo 7:21, ¿alguien tiene su Biblia ahí, hermanos? Mateo 7:21. Mateo. Esgrima, Mateo 7:21. 7:21. Sí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermano Enrique, todas esas personas que usted mencionó que dicen, no, que hay muchas formas de llegar a Dios, hay muchas formas de... no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, hermanos, contra los pastores, ya que tienen su Biblia abierta, Ezequiel, hermanos, en el libro de Ezequiel 34. Ezequiel 34:2. Y si alguien tiene ahí mismo Ezequiel 5:10. Ezequiel 34:2 y Ezequiel 5:10. Ese 34:2, Sí, hermana. hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que apacientan hacia sí mismos, no apacientes los pastores a los rebaños. Y 5:10, hermana. Gracias, hermano. Dice, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Amén. Después de tener su rebaño, lo tiene que esparcir si cometen esa idolatría, hermano. Pero, hermanos, para que Jesús nos muestre en esta parte que Él es el buen pastor, es porque desde un principio Jesús quiere tener comunicación con el hombre. Por eso Jesús vino al mundo, para poder tener comunicación directa con sus hijos, hermanos. Entonces, el trabajo del pastor, del Señor, hermanos, es llevarnos a lugares donde nosotros podamos encontrar la solución a nuestros problemas diarios. Eso es llevarnos a pastos, eso es llevarnos a lugares apacibles. Tenemos que salir al mundo, hermanos, no podemos vivir fuera del mundo. Sí, somos la luz del mundo. Entonces Jesús nos tiene que sacar a los pastos, pero Él promete que nos va a dar pastos buenos. Él nos promete que los problemas cotidianos que tengamos, hermanos, nuestros problemas que parecen que son imposibles de resolver, hermanos, Jesús nos va a ayudar a encontrar la solución a ellos si nosotros realmente decidimos darle al Señor Jesucristo el título de el buen pastor. Amén, Sí, amén. primero que nada, nosotros debemos estar seguros de que nuestro Dios, hermanos, nuestro Salvador es nuestro pastor. ¿Sí? Amén, amén. Sí, Eso es indispensable, hermanos. La otra cosa, hermanos, nosotros debemos estar bien conscientes y seguros de que el Señor nos va a llevar a pastos delicados, a aguas de reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo, Jesús mismo sabe y está consciente que nuestros cuerpos físicos y espirituales necesitan ser alimentados y sustentados. amén. Sí, nuestras mentes, hermanos, nuestras emociones, hermanos, tienen que ser alimentadas diariamente de la palabra de Dios. Sí, las ovejas no van a los pastos y el pastor tiene que meterles la comida en la boca. No es así. Cada oveja tiene que ir y buscar y cortar su pastito y ruñirlo y digerirlo y comer y saciarse. Sabemos nosotros que el pastor, cuando mete a las ovejas al redil, antes de que entren de una por una, las va checando, hermanos, a ver si no traen entre su lanita
animales, o si traen espinas, o si traen Piojos. una pierna herida, o una piedra entre las pezuñas. El pastor hace eso, pero la oveja tiene que alimentarse sola. Y la oveja que piense que el pastor la tiene que alimentar, hermanos, y no quiere hacer nada de su parte, está en un concepto equivocado, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que, para sustentarnos, hacer nuestra parte. Si queremos nosotros tener un buen cuerpo físico, buena mente y tener emociones estables, hermanos, necesitamos alimentarnos bien de la palabra de Dios. Necesitamos tener una comunicación constante y diaria de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que estar activos en las actividades de la iglesia, tenemos que ser activos en nuestras oraciones, en nuestra lectura de la palabra, en nuestros diezmos, en la visitación, en el compañerismo de hermanos. El otro día me dio mucho gusto ver a la hermana Rosario Hernández. Estaba en la iglesia la hermana y noté que varios hermanos llegaron y la saludaron y la abrazaron así como con mucho cariño. Eso es muy bonito, hermanos. Eso es la iglesia. La iglesia es eso. Ahora, aquí también habla, hermanos, de justicia. Dice que Dios desea involucrarse en nuestro trabajo, desea que nuestra vida pueda ser llevada por caminos de justicia, ¿sí? En los que nosotros podamos entender, hermanos, la justicia, porque la justicia trae remuneración. Hermano Enrique, cuando en un juicio se hace la justicia como es debido, hermanos, ¿cómo queda la persona? Satisfecha. Todos quedan satisfechos, Contenta. hermanos. De hecho, hasta Sí. en el subconsciente el culpable queda satisfecho porque dice, bueno, ya me dijeron qué es lo que tengo que pagar, ¿verdad? Para poder volver a ser mejor. Entonces, hermanos, ¿qué desea Dios también de nosotros, hermanos? La salud. Hermano Rafael, ¿se acuerda cuál era el requisito que Dios puso en el tabernáculo allá en el Antiguo Testamento cuando usted iba a sacrificar una oveja y un toro? ¿Qué tenía que tener esa oveja y ese toro? ¿Podía estar defectuosa? No, tenía que estar limpio, bonito, agradable, bañadito, o sea, la mejor presentación, porque era para el Señor siempre, ¿no? Entonces, hermanos, dice que nosotros, si queremos ser ovejas de nuestro pastor, debemos de nosotros usar nuestro cuerpo como el sacrificio vivo para Dios, para honra y gloria de Él. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia conforme a nuestro cuerpo? ¿Que somos qué? Templo de Dios. Templo. Entonces, ¿cómo debemos estar nosotros físicamente? Bien. Limpios. Limpios, Eh, bien alimentaditos, bien chonchitos, bien a- gorditos. Así como usted verá, hermano. Usted no se ve gordito, pastor, se ve bien atleta, bien atleta. Pura maciza, pura maciza. Pura maciza, sí, hermano. Entonces, hermano, hasta en eso el Señor Jesús, como buen pastor, quiere que estemos saludables. Sí, aunque nos guste el pan, aunque nos gusten los taquitos de suadero y Las guajolotas. las guajolotas, pero hermano, sí, hasta físicamente debemos de cuidarnos porque somos sacrificio vivo para Cristo. Ahora, Sí. espiritualmente, hermanos, el Señor Jesús también quiere que espiritualmente estemos sanos, estemos completos, estemos maduros, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que es muy importante estar espiritualmente maduro, hermanos? Pues porque entre más sano, más vida, más relación, más todo. No ¿Cuántos de, codiciamos nada. cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos problemas? Yo, Todos. Algunos a lo mejor están más fuertes que otros, sí, es cierto. Pero hermanos, cuando uno espiritualmente está maduro, firme, uno sabe, hermanos, que si Dios va adelante conmigo como el buen pastor, ¿qué me va a suceder, hermano? Que vamos a encontrar la solución, hermano. Que Dios va a proveer la forma de que yo pase esta etapa de mi vida.
No podemos Am- quedarnos estancados en ciertas etapas de nuestra vida a manera Amén. de que no brinquemos, hermanos, y salgamos y, pues si yo tengo mi pastor, yo tengo mi buen pastor, si todo el mundo me ha fallado, si todos me han fallado, Cristo no me va a fallar porque Él sí tiene el tiempo que necesita. Sí, quizás los demás no tienen el tiempo, pero Cristo sí lo tiene. Oír la voz del buen pastor siempre involucra un acto de valentía de nuestra parte. ¿Por qué creen que se necesita valor para oír la voz del buen pastor, Gloria? Do you need to be brave to listen to the voice of the good shepherd? Nomás tienes que oír y ser humble, dispuesto a hacer lo que te pide. La valentía va con la humildad, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor nos llama fuera? ¿Por qué nos saca al mundo? ¿Por qué nos saca a los pastos? Vean lo que dice aquí, hermanos, vean lo que dice aquí. Es necesario que las ovejas, nosotros, puedan darse cuenta de que las victorias de la vida se logran fuera del redil y no adentro del redil. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, Las victorias nuestras se van a dar siempre afuera, no adentro del redil. ¿Sí? Pero siempre nosotros hemos de sentir esa protección, hermanos, que Cristo, el buen pastor, nos da. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, dice aquí, si cada domingo nosotros vamos a la iglesia a servir a nuestro Dios, a alabar y adorar a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor nos tiene que dar grandes y hermosas bendiciones para nuestras vidas en forma individual porque me conoce por mi propio nombre. amén, amén. Nosotros tenemos que pensar de esa forma, hermano. Ahora, el reto dice aquí, es estar dispuestos, hermanos, a salir del redil cuando Jesús me llame. Cuando Jesús me diga, Rafael, vamos a Ándale, los pastos, vamos a los lugares de reposo, vamos a tomar agua, sí, sígueme. Tiene que estar disponible, o si no, le va a decir hermano Rafael, Señor, aquí en la iglesia, aquí en el templo, estoy muy contento, mira, aquí hay aire acondicionado, hay bancas, ¿sí? Aquí cantan muy bonito, el sí. pastor predica muy bonito, los hermanos me tratan muy bonito, me gusta cómo me tratan, pues yo aquí te espero, llévate a las demás ovejas. Sí, No. Debemos estar dispuestos a salir del redil cuando el pastor nos llame, el buen pastor. Sí, amén, amén. dice aquí, posiblemente hemos vivido un estilo de vida que está muy confortable para nosotros y no queremos cambiar. Sí, Sí, así es que yo creo, hermanos, que si nosotros ya sabemos quién es la puerta, sabemos quién es el pastor, sabemos que cuando nos saca, Él va adelante, sabemos que nos conoce por nuestro nombre, sabemos que nos va a llevar a lugares donde hay pastos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues confiar en Él sí, y decir, vámonos, soy una oveja torpe, soy una oveja que no conoce mucho de Biblia, soy una oveja nueva en el Evangelio, soy una oveja que está flaca o que me falta esto, el otro. Pero pues con Cristo, hermanos, sí. sí. Así es que esta parte, esta sección es muy bonita, hermanos, porque habla de Jesús, el buen pastor. Ahora, ¿A qué le ve, tengo? ¿A qué le temo si el Señor está conmigo? así es, hermanos. Ahora vamos a ver, hermano Rafael, cómo reaccionan, hermanos. Versículos 6 al 11, hermanita Rosario Palacios. Sí. Está abierto el micrófono. Sí. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Gracias. Amén. Dice, buenos días, hermana Claudia. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Sí? Volvió pues a Jesús a decirles por segunda vez, hermano, de cierto os digo, o sea, otra vez, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No podían entender, hermanos, que el templo tenía una sola puerta, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Hacia dónde miraba la puerta del tabernáculo siempre, hermanos? Hacia el este. ¿Por qué hacia el este, hermanos? Hacia el oriente por el nacimiento del sol. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Por qué la puerta estaba siempre hacia el este? Para que entrara. Porque por ahí, por el este, hermanos, va a venir el Señor Jesucristo en su venida, ¿sí? Entonces siempre la puerta estaba apuntando hacia la venida de Cristo, hacia su dirección. Entonces dice, yo soy la puerta, esa puerta del tabernáculo donde ustedes tenían que venir con un sacrificio aceptable, vivo, y tenían que entrar por la única puerta que era necesario. Esa era la puerta, ese era Cristo. Todos los que antes de mí vinieron y que dijeron que ellos eran la puerta, que ellos eran los salvadores, que ellos eran los mesías, que eran los reyes, ladrones son y salteadores. ¿Sí? Pero las verdaderas ovejas, hermanos, no los oyeron. Entonces dice versículo 9, yo soy la puerta. ¿Cuántas veces lleva ya Jesús diciéndoles esto? Varias puertitas. Que por mí entrare, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede en el momento en que usted entra por la puerta? ¿Qué sucede en el momento que usted acepta a Cristo Jesús? Será salvo. Será salvo. Así de fácil, hermana. ¿Sí? Y cuando usted entra por esa puerta, ¿qué va a encontrar? Pastos. Pastos, hermano. Hallará pastos, hermana, en abundancia. En abundancia. Nosotros que somos de acá del estado de Coahuila, hermanos, acá Saltillo, Monterrey, todas esas partes están bien áridas, hermanos. Hay puro gobernador, hay puro cenizo, no está muy así, muy bonito que digamos. Y Las viene, piedras. y viene uno para acá, para estos estados de Oklahoma, para todos esos, hermanos, y los pastos están verdes, hermano. El campo está verde. Y dice uno, no, hombre, las vaquitas aquí les sobra pasto. Pues yo creo que para nosotros, hermanos, en el cielo nos va a sobrar. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Ha sentido usted aquí en su vida que ha vivido hasta ahorita, los años que lleva de vida, que su vida ha sido una vida entre pastos? Yo le empiezo a vivir así. ¿Hasta cuándo sintieron ustedes que empezaron a encontrar pastos? ¿Hasta cuándo empezaron ustedes a sentir un poco de llenura? Porque antes estaba uno vacío, Sí, no entendía totalmente. uno muchas cosas no tenían sentido. Todo No, seco. aunque comida física mucha, pero espiritualmente, hermanos, Vacía. hambriados siempre, hambriados, hermanos. ¿Sí? Sí. Entonces, dice aquí, Gloria, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, ¿sí? Y destruir. Hermano Enrique, ¿qué significan esas tres palabras, hermano? Hurtar, matar y destruir.
Es como quien dice la eliminación total de la persona. Sí, los falsos profetas van a llegar únicamente, bueno, Satanás va a llegar únicamente precisamente para destruir a la humanidad. Satanás se encarga primero del individuo, después de la familia y después de la sociedad. Entonces llega a matar, Hurtar a hurtar, y a destruir. a destruir las familias. Perdón por el ejemplo que voy a poner. Hace todavía, bueno, hace ya bastantes años, y vamos a decir de los años 90, antes de que entrara este siglo, había, había bastantes juicios familiares, divorcios, pero no tantos. Del 2000 para acá se desataron brutalmente. Antes, los juzgados civiles eran los que tenían una carga de trabajo más grande. Ahorita ha superado infinitamente los juzgados familiares. Esto quiere decir que Satanás está atacando a la familia de manera brutal. Sí. Hay muchas separaciones, divorcios, niños Abandonados, abandonados. Es decir, peleados. Satanás está trabajando durísimo en contra de las familias. Sí, hermano, pues usted que anda en ese Entonces, ambiente se puede ha dar cuenta. destruido, sí, entonces ha destruido muchísimo, muchísimas familias. Y diariamente hay problemas entre la Hermanos, familia. hermanos, y cuando Satanás destruye algo, hermanos, no está tan fácil volver a construir. Sí, hermano Rafael. Sí, ahorita que acaba de pasar lo de mi hermana, que su esposo muere, Sí, hermano. estamos divididos por muchas razones. De hecho, yo cuando empiezo esto del seminario, pues empiezan a dividir conmigo porque dicen, no, ¿cómo es posible si nuestra costumbre es de otra cosa, ¿no? La religión y lo demás. Entonces llego y le digo a mi hermana, oye, ¿hay oportunidad de leer una parte de la Biblia o algo? Y dice, no, porque tú ya sabes cómo está, ¿no? Todos están en contra de, ¿no? Y pues sí, en verdad no creen en esto, ¿no? Ellos creen en los santos, en la muerte y todo ese rollo. Entonces, pues yo le dije, bueno, pues no hay problema. Entonces fui al baño y dije, pues señor, yo quise hacerlo. De hecho, me anduve preparando pensando en todo esto, pero pues no hubo oportunidad, así es que pues ni modo, ¿no? Y regreso del baño y en un ratito más llegan mis otras sobrinas, ya les dijo mi hermana, oye, tu tío quiere dar un mensaje de la Biblia. No, no, sí, sí, adelante, adelante. Ahí vi que para Dios no hay imposibles, a Dios no Amén. se le resiste nadie. Y yo Amén. dije, Señor, yo sin saber y sin ser gran inspirador de esto, ya tengo la oportunidad, pues muchas gracias, ¿no? Amén. Y Sí, claro. lo primero que les dije fue, bueno, pues hacemos la oración en el nombre del Señor y pues le pido a Dios que se manifieste el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque es un momento bastante lamentable. Y Amén. empecé a hablar sobre Juan 11, precisamente, de la muerte de Lázaro y sus hermanas. Y estuvo bien, finalmente. Qué A Dios bueno, hermano. gracias. Qué bueno. Esas son las oportunidades, hermanos. Claro que sí. Entonces, hermanos, dice aquí, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido, todo lo contrario, para que tengan vida y pero que la tengan en abundancia. Pero, hermanos, Amén. tal parece que nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida no vivimos en esa abundancia. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales. Sí, ¿Alguno de ustedes está viviendo en abundancia, hermanos? Yo no, yo no. Dice De aquí, abundancia espiritual, yo soy el buen pastor Sí, y sí, soy tan bueno, dice el Señor, que mi vida, estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. sí, amén. Si Cristo está dispuesto a dar su vida por sus ovejas y usted no está viviendo en abundancia, ¿qué está pasando? Sí, No estoy seguro, no Rosario, estoy confiando. hermana Rosario Hernández. Vivimos en abundancia espiritual porque tomamos clases, porque nos estamos preparando para las pruebas difíciles. Amén, Entonces, yo sí vivo en abundancia porque estoy amén, en Cristo, porque creo que mi vida espiritual está bien. Ahora, si lo dice físicamente, yo creo que nadie.
pero para eso nos preparamos, para que no necesitemos esa abundancia física, ¿no? Que Satanás precisamente es el que dice que ten más dinero, cómprate esto, disfruta de lo físico. No, yo creo que aquí habla, pero de la abundancia espiritual, ¿no? Y la conexión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Perfecto, hermana, perfecto. Hermanos, cuando nosotros somos salvos, ¿a qué familia pertenecemos desde ese momento? A Cristo, ¿A qué reino pertenecemos? al reino de los cielos. En donde hay abundancia de bendiciones, hermano. En realidad, lo que yo quería tocar era que nosotros muchas veces cuando decimos estamos viviendo en abundancia, no, luego nuestra mente quiere comparar al mundo. Pero cuando la hermana Rosario dice, yo no me comparo al mundo, yo me comparo con las cosas espirituales, eso es lo que queremos. Que no somos perfectos, que no somos los mejores cristianos, ok, está bien, pero el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, prosigo al blanco, al supremo llamamiento, quiero seguir luchando, sé que no soy el mejor, sé que le fallo todavía, pero voy hacia arriba, voy hacia arriba. Sí, Esto es también lo que, dice, esto es lo que da, hermano, la seguridad de ser salvo. Cuando usted está seguro de que es salvo, usted tiene que vivir una vida en abundancia, espiritualmente hablando, y olvídese de tantos problemas que algunos ni siquiera todavía han sucedido. Entonces, si Jesús está dispuesto a dar su vida, hermanos, quiere decir que nos ama. Quiere decir que está al cuidado de nosotros. Versículos 12 al 18. Hermana Claudia, ¿nos puede leer esa parte, hermana? Sí, mas el asalariado que no es el pastor, de quien es que me puse gotas en los ojos, Sí, perdón, hermana. mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es. Ay, perdón. ¿O quiere que lo lea alguien más, Ay, hermana? sí, es que en la mañana me tengo que poner unas gotas y como que mis Ok. ojos no están así Está al bien, hermana, 100. está bien. Hermana Rosario Hernández, ¿nos ayuda, hermana? Sí, la palabra de Dios dice, más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén, gracias, hermano. Les está hablando todavía, hermanos, a los fariseos, a la gente que está ahí en el pórtico del templo. Y sigue el Señor Jesucristo repitiendo, hermanos, realmente está repitiendo lo que les está diciendo, de cierto os digo. Ahora Jesús dice, ok, hay pastores que son asalariados, ¿sí? Que no es el pastor dueño de las ovejas, porque no son de él, a él le pagan por cuidarlas. Ahora, ¿qué dice Gloria? Ve venir al lobo y ¿qué pasa? Dejo que se las lleve. En el 12, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
hermanos, cuando las ovejas se quedan sin pastor, ¿qué dice que hace el lobo? Las arrebatan, se las comen. Las dispersa. Y las dispersa. En cierta forma, hermano Enrique, por eso es muy saludable que las iglesias hoy en día no se queden sin pastor. No porque el pastor sea mismo Jesús, no, pero es el líder que Jesús deja encargado de la iglesia, ¿verdad? Sí, aunque son asalariados, está bien porque él está trabajando como pastor, sí, pero habrá pastores, hermanos, que cuando ven los problemas huyen, sí los Sí, hay. Ahora, Sí, sí hay los hay. pastores que ellos hacen los problemas. Así es que Jesús está diciendo, yo soy el verdadero pastor, porque el asalariado va a huir. ¿Por qué? Porque no le importan las ovejas. ¿Qué importante es esto, hermanos? Yo soy el buen pastor y conozco las ovejas y las mías me conocen. Y yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque mi padre me conoce y yo conozco a mi padre. Hermanos, este es el amor que Jesús ya les estaba diciendo que iba a ir a morir en la cruz por amor a nosotros y que iba a morir en la cruz, pero él iba a poner su vida porque tenía poder para ponerla, para volverla a tomar, porque la pone de sí mismo. Entonces, aquí, hermanos, no lo entendieron, hermanos. No estaban entendiendo nada de esto. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen, hermanos. Hermanos, ¿la salvación en qué está basada? ¿Por qué hay iglesias que dicen que la salvación se puede perder? Si Jesús me conoce a mí, ¿puedo perderme? Hermanos, cuando yo me descarrío del redil o de las ovejas, ¿qué dice que el buen pastor hace? Deja las 99 Por el, va a buscar a la perdida. a la que se extravía, pero no que haya perdido la salvación, sino que se sale de la comunión. Sí, hermano Enrique. Perdón, no me gusta hablar de mí, pero una pregunta que me hicieron a mí fue, ¿cómo encontraste a Dios? ¿Cómo encontraste a Cristo? Yo les dije, no, Él me encontró a mí porque el que andaba perdido era yo. Amén. Sí, así es. Ajá, yo andaba en el mundo como no se imagina. Dios me encontró a mí y me llevó precisamente al seminario. La iniciativa, hermano, la iniciativa de la salvación siempre es de Dios. Dicen que entre más Dios nos busca, nosotros más nos alejamos de Él. Hay veces que nos predican el evangelio y entre más nos predican como que más lo rechazamos. Sí, él siempre tiene la iniciativa. Y el versículo 16, hermanos, ¿qué piensan que significa el versículo 16? Alguien que lea el versículo 16 nada más. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué se estará refiriendo el Señor aquí, hermanos, cuando estaba A hablando los de... inconversos, ¿no? Así es, hermana. Sí, algunas denominaciones, hermanos, hablan de los 144,000, los testigos de Jehová sellados en el Apocalipsis. No es eso, hermano, no es eso. Lo que está diciendo el Jesús es los gentiles. Aquí Jesús está hablando con judíos y dice, tengo otras ovejas inconversas, gentiles, que no son judíos, a las que también debo traer y también les voy a poner un pastor. ¿Sí? Entonces, las otras ovejas, hermanos, son aquellos que incrédulos que van a creer en el Señor, reconociéndole como el Salvador de su vida. Ahora, hermanos, el versículo 17, ¿qué dice, hermanos?
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El versículo 17, hermanos. La pregunta, hermanos. ¿Quién fue culpable o a quién podemos culpar de la muerte de Jesús en la cruz? 17. A Rafa, Aquí estoy, aquí estoy. A Rafita, hermanos, Como el habla del... podemos señalar a alguien que fue culpable de que Cristo muriera en la cruz. Sí, los fariseos. Porque muchos dicen que los fariseos, otros dicen que fueron los romanos, Bueno, otros pero es dicen, que eran puestos por ellos los romanos, ¿no? Porque tenían temor de los romanos, ¿no? muchos dicen en general los judíos. Ahora, muchos también dicen, fuimos nosotros por nuestros pecados, ¿verdad? Más bien, O sea, todos. fui yo, Sí, yo fui también. yo, sí, sí. Pero miren lo que dice aquí, hermanos. La verdad es esta. Absolutamente nada sucedió en la vida de Jesús que él mismo no permitiera o que no lo planeara. Todo lo que sucedió ya estaba planeado ya estaba y escrito. permitido por Cristo. Por eso dice, yo pongo mi vida voluntariamente, no me está forzando nadie. Dice, estos versículos nos aseguran que su muerte no fue causada por los hombres, sino que fue el plan perfecto y eterno de Dios para salvar al mundo del pecado y de la condenación eterna. Sí, dos cosas específicas. Sí, entonces Jesús tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Era necesario que esos fariseos y esos escribas entendieran esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía control de hasta la misma muerte. Aquí está, nadie me la quita. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, verdad? Así que con ese poder que Jesús tiene, hermanos, ese poder también lo usó para que cuando Él muriera, todos los pecados del mundo fueran perdonados de las personas que creyeran en Él. Entonces, hermanos, recordemos que Jesús es la única persona que tiene control de la vida como de la muerte. Apocalipsis 1:18. ¿Sí? Ahora, Gloria, ¿nos puedes leer los versículos del 19 al 21? Volvió a haber disensión Sí, entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? gracias. Ya, hermanos, vuelve a haber otra vez división entre ellos. Algunos creyeron y otros dicen, este tiene demonio, está fuera de sí. Y otros dijeron, no, pero si fuera endemoniado, ¿a poco va a poder hacer esos milagros que hizo? ¿Sí? Entonces, todas estas palabras no las entendieron. Ahora sí, el versículo del 22 al 42, hermano Rafita, está un Sí, poquito largo, pero nos ayuda. el 22, claro que sí, con Al muchísimo gusto. Dice, 42. sí, celebradas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Eh, si llamó dioses a aquellos a quienes vino a la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Perdón porque no hablo muy bien el griego, pero No, sí, gracias. hermano. El hermano Enrique sí entendió muy bien, hermano. Gracias a Dios. Sí, hermanos, aquí fíjense que es la única parte de Juan que menciona la estación de invierno en referencia a una fiesta. Sí, la fiesta de la dedicación, hermanos, era ya para diciembre, antes de que viniera la nueva fiesta de la Pascua. El Sí. motivo de esta fiesta, hermanos, era, no sé si se acuerdan ustedes, de los macabeos. ¿Han oído ustedes hablar de los macabeos? Uno de los romanos, Antíoco Epífanes, dice que vino contra Jerusalén y la tomó y le pidió al sumo sacerdote, hermanos, que en ese tiempo dice que era Matatías, para que Gloria ofreciera animales inmundos en el templo, o sea, para burlarse de la santidad de Dios. Y el sumo sacerdote Matatías se negó a hacer ese sacrificio. Entonces, otro judío le dijo a Epífanes, Antíoco, yo lo hago. Y lo hicieron el sacrificio. Entonces el sumo sacerdote se molesta y manda a matar a a esas personas que hicieron esos sacrificios. Después, hermanos, dice que Matatías le pidió unos años después a Judas Macabeo que destruyera, hermanos, que quitara a los romanos de encima por haber violado el templo. Y entonces dice que Judas Macabeo vuelve a tomar control del templo. Y a partir del año 165, hermanos, esta fiesta de la dedicación, si le quieren poner por ahí, se le conoce como la Hanukkah o Hanukkah y se celebra hasta el día de hoy en Israel. Hanukkah o aquí está en la pantalla de su computadora o teléfono. Hanukkah, Hanukkah. Entonces de aquí, hermanos, se hace la fiesta de la dedicación, o sea, volver a tener el control del templo. Pero una cosa quiero decirles, hermanos, era precisamente lo que el Señor ya no necesitó, el templo. ¿Por qué? Ya lo habían corrido del templo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, qué había hecho Jesús para que el templo realmente fuera el verdadero templo? Hermana Rosario Hernández, ¿se acuerda cuando Jesús se molesta, se enoja? ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, no escuché. No era pregunta, hermano, ¿se acuerda cuando Jesús se enoja porque quería limpiar el templo?
les da de latigazos y los corre y tumba mesas y la casa de mi padre se convirtió en casa de ladrones. O sea, Jesús trató de limpiar el templo, pero ahora este templo, hermanos, ya no era necesario para el Señor Jesús. Ya de hecho les dije, ya no iba a entrar, iba a andar en el pórtico. Ahora, si se fijaron en lo que leyó el hermano Rafael, al final dice que se fue al área de Jordán. Sí, Hermanos, el Señor se retira del templo. Ya lo da por perdido, como quien dice, y ahora se viene hacia el Jordán, hacia a donde había sido bautizado, afuera de los judíos. Entonces, dice que el Señor Jesús en el pórtico, hermanos, era donde él podía enseñar, y ahí es cuando le llegan los judíos, hermanos. Y miren qué feo. No sé. ¿Qué les dicen los judíos? Sí, les dice aquí, en esta parte de aquí, hermanos, en el 24, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Como diciendo, ¿hasta cuándo nos vas a dejar de fastidiar? Pero ¿qué significa esas palabras, hermanos? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Realmente, hermanos, quiere decir, hermano Rafael, que todas las palabras que Jesús les ha dicho, de alguna forma les ha calado, de sí, alguna sí, forma Los inquietaba. les ha quitado el sueño, sí, ¿verdad? De alguna forma ellos saben que algo están haciendo mal, que algo está sucediendo, que esos milagros que Él hace, esas curaciones que Él hace, las profecías que están escritas, hay una relación con ellas y con este hombre ahora que es Jesús. Entonces dice, ¿hasta cuándo nos vas a seguir turbando? Si tú eres ya el Mesías, el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿por qué Jesús dice, según ellos aquí, no se los ha dicho abiertamente? sí, Porque miren lo que dice Jesús. Os lo he dicho y no creéis. así es. Entonces, hermano Rafael, ¿qué está pasando? Y pues realmente están conscientes de que no tienen esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Porque además de que les está diciendo, ellos están viendo físicamente lo que está pasando, ¿no? Y nadie puede hacer lo que él hace físicamente realmente, ¿no? Hermana Rosario Hernández, ¿ha conocido usted a personas que cuando usted está platicando con ellos, como que ellos están en otro canal, que están ahí pero no le están poniendo atención? Sí, así es, están divagando. Las vemos hasta la frega. ¿Qué pasaría con esos fariseos y estos escribas, Gloria? Dice, dinos abiertamente, y Jesús le dice, pues ya te lo dije, ya se los he dicho y no me crees. Pues es Las, cuando va un doctor y están hablando en puros términos de médico y uno no sabe de qué te está diciendo. Se siente uno pues menso, ¿verdad? De que no sabe qué es lo que le está diciendo uno. pero aquí se trata de fe, porque dice, os lo he dicho y no creéis. ¿Sí? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿sí? Ujú. Ellas hablan por sí solas, ellas dan testimonio de mí. Hermana Rosario Palacios, ¿cuántos milagros había en el mundo que pudieran decir, curó un ciego, un paralítico, ¿sí? Una mujer Ujú. de flujo, convirtió el agua en vino y más adelante va a resucitar a Lázaro? Oiga, hermanos, pues eh, ellas dan testimonio de quién era él. Pero ¿qué Claro, dice el versículo 26, hermanos? nunca le creyeron. Pero vosotros no creéis. ¿Y qué más dice? Porque no sois mis ovejas. Sí, Porque si fueras mis ovejas,
¿Escucharían mi voz? Exactamente, exactamente, hermanos. Entonces, para ser oveja de Cristo hay que escuchar su voz, hermanos. Hay que escuchar el evangelio. Hay que interesarse, ¿sí? Entonces aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y lo más bonito, hermanos, es que dice que yo les doy vida eterna. Amén. Entonces, Jesús ya les había explicado quién era Él y ellos no querían creerlo, ¿sí? Las obras que Jesús había realizado, sus milagros, su testimonio, todo, su divinidad, para ellos no era suficiente, hermanos. Ahora, dice aquí, hermanos, la razón por la cual estos fariseos no podían creer es porque no habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo en su corazón. Y esto no por decisión de Cristo, sino de la decisión de ellos. Era imposible que ellos llegaran a entender el propósito de Jesús, siendo que era necesario que ellos examinaran su vida de una forma espiritual, algo que ellos no lo eran. ¿Alguien tiene su Biblia ahí, hermanos? Primera de Corintios. Que lea, por favor, Primera de Corintios 2, del 13 al 14. Primera Primera Corintios de Corintios 2, 2, 13 y 14. la palabra de Dios dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús dice, ellas conocen mi voz y me siguen, el seguir significa que cuando nosotros oímos las palabras de Jesús, estas palabras hacen eco en el corazón de la persona. Estas palabras llega el mensaje salvador a su corazón y estas inmediatamente responden. ¿Sí? Esa es la invitación por parte del Espíritu Santo que nos trae del mundo y nos presenta y nos pone enfrente de la invitación y lo único que usted tiene que hacer es decir sí o no. El Espíritu Santo de Dios se encuentra involucrado en la salvación del individuo. Por eso los fariseos y los escribas no podían. El Espíritu Santo comienza el trabajo en la persona atrayéndolo hacia las cosas de Cristo. El Espíritu Santo habla al corazón, enseñándose lo que necesita para que usted entienda que es pecador. Sí, y se necesita la fe. Entonces, si la persona rechaza esto, hermanos, la Biblia dice que ese pecado es imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice Cristo, yo les doy vida eterna. Esto significa, hermanos, que la vida en Cristo o sin Cristo es eterna. O pasa la eternidad con Cristo o pasa la eternidad sin Cristo. O sea, tanto hay cielo como hay infierno. ¿Sí? Entonces, hermanos, terminamos esta capítulo 10, hermanos. Hay dos declaraciones que Jesús hizo y que hizo enfurecer a los judíos. La primera era que Él era el Hijo de Dios. Esto los enfureció. Los testigos de Jehová, tristemente, hermanos, se enfurecen con estas palabras. Que Jesús es el Hijo de Dios. La segunda declaración que hizo que se enfurecieran es que Jesús fuera Dios mismo, como parte de la Trinidad. Esto es lo que nos da de mensaje el capítulo 10, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, ¿Ya están tengo listos? tengo una preguntita Sí, hermano. para examen, pastor, a ver si pasa. Esto que estamos viendo aquí con estas personas,
es algo que por ahí en la Biblia aparece, porque Dios no se los había revelado, pudiera ser. Hermano, Por eso eran el espíritu, donde quiera que usted ande en el mundo, el Espíritu Santo es el que nos guía hacia las cosas espirituales de Dios. Pero tiene Ok. usted que tener también su parte, hermano. Si usted su corazón, lo cierra, le da prioridad a otras cosas, entonces el Espíritu Santo lo va a llevar y le va a presentar, pero usted no va a querer escuchar. La Ok. respuesta es, hermanos, ¿por qué creen ustedes que los sacerdotes y los escribas no querían creer? Porque les iba a destruir todo su sistema económico, religioso, el poder y el control del pueblo. ¿Se imaginan, hermanos, que los fariseos y los escribas hubieran aceptado a Cristo? Ok, Hubieran sí. quitado todas las mesas de mercadero del templo, hubieran quitado toda la venta, hubieran quitado todos los sacrificios, hubieran limpiado el templo y hubieran dicho, ahora Jesús es el Hijo de Dios, es la cabeza de la iglesia, ahora ya no necesitamos sacrificios, ahora solamente con venir, alabar y glorificar y entender todo el proceso de la salvación, hubiera sido un cambio revolucionario que hubiera dañado los bolsillos y el poder, hermanos, de esta gente. Les ganó Ok. eso, hermanos. Ahora nosotros cuando nos traen el mensaje de Cristo, ¿qué nos gana? Pues mis pachangas, mis costumbres, mis vicios, mis debilidades, el no querer sujetarme a reglas estrictas de conducta moral, porque seguir a Cristo eso significa también el cambiar de estilo de vida, el cambiar de amigos, dejar muchas cosas, cambiar de vocabulario, hasta a veces cambiamos hasta de forma de vestir, hermanos. Entonces eso implica que tienen que dejar todo eso, entonces lo más fácil es no te entiendo, no te comprendo, no acepto y viene la discusión y se van endureciendo y se van endureciendo. Hay veces que tristemente llega un problema fuerte a la vida de ellos, hermanos, una pérdida humana o un accidente o algo, es cuando se acercan a Dios. Es cuando claman, Dios mío, y recurren al hermano para que oren por él, o tantas cosas. Y pues uno tiene que lograr esos momentos como el funeral de su cuñado, del hermano Rafael, porque son momentos que no van a volver. Entonces, hermano, el Espíritu siempre está disponible. El que no está disponible es uno. Claro. Y la Sí, por próxima ejemplo, lección, hermanos, sí. haciendo una comparación, ¿no? De lo que estamos viviendo en el mundo, desde luego en el aspecto mundial, pero político, ¿no? Que todo el mundo se considera un luchador político, eh, pues social, ¿no? Pero realmente Jesucristo le está dando una super lección a estos tipos, ¿no? De todo, ahora sí que una lección desde principio a fin, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y pues ellos seguían aferrados, ¿no? En que ellos y que ellos eran rabinos y escritores y maestros de la ley y lo demás. Pero pues, realmente nunca hubo humildad ni tal reconocimiento hacia él, ¿no? Sí, Por hermano. lo mismo. Sí, pues el Señor dice, yo no, yo he venido a lo más débil, a lo más débil, a lo más escogió Dios para salvación. Bien, hermanos, entonces los dejamos. Capítulo 11 para la próxima. Capítulo de Lazarito. Lazarito va a salir por ahí, Lázaro. Ah, Bye, sí. Claudia. Hermana Claudia, Muchas Alma. gracias. Feliz fin de semana. Qué Gracias. bueno que estuviste, Alma. Y la hermana Anabel, no sé si se le cortó su internet o no sé. Bye, hermanos. Hasta luego, hermano Enrique, hermana Rosario. Besos. Bye, Hasta bye. luego.